Análisis completo de Venezuela para el Clásico Mundial 2026. Estamos en vivo analizando el equipo venezolano. Estamos analizando cuál va a ser la posible alineación de Venezuela, la posible rotación. Igualmente algunas otras estadísticas muy curiosas sobre cómo, por ejemplo, cobran cada uno de sus jugadores integrantes de la selección, qué profundidad tiene Venezuela, qué deficiencias pudiera tener, dónde pudieran estar sus puntos más flacos Venezuela. Igualmente, vamos a estar hablando de, yo diría, uno de sus puntos más débiles, que es la rotación. Estamos en vivo completo, súmense por acá, dejen sus comentarios, vamos a estar debatiendo, como mismo hemos ido haciendo con otros equipos del Clásico Mundial. Ahora le toca el turno nada más y nada menos que a Venezuela, uno de los grandes equipos históricos. Pues saludos para acá, para Epi, que se está incorporando al live. Venezuela, uno de los grandes equipos históricos, pero que siempre ha quedado de ver en el Clásico Mundial. Así que vamos a comenzar ya con este análisis del equipo venezolano. Primero vamos a tocar el tema también de algunos de los logros, vamos a decirle, de Venezuela a lo largo de la historia en el Clásico Mundial. Primero, Venezuela. Hay que decir que es un equipo que ha quedado de ver en el Clásico Mundial y como por ejemplo ha llegado una sola vez a lo que sería las semifinales de este evento. Primero, 15 victorias y 13 derrotas en la historia para la selección venezolana desde que debutara por allá por el 2006. Siempre ha clasificado al menos a la segunda ronda, lo cual indica que evidentemente es uno de los grandes equipos, evidentemente, del béisbol a nivel mundial. Pero ¿por qué ha quedado de ver? Porque, por ejemplo, la mejor actuación fue en el 2009, cuando avanzó a semifinales. Fuera de ahí, Venezuela no ha podido hacer nada más. Llegó a semifinales en el 2009 y en aquel momento perdió el partido contra Corea 10 carreras por 2. La selección venezolana fue completamente apaleada y no pudo hacer nada más. Ahora, señores, todavía está latente en la historia, en el recuerdo de todos los venezolanos y de los seguidores del béisbol venezolano, pues lo que ocurrió en el Clásico Mundial pasado, cuando Venezuela, que venía teniendo una buena actuación, de hecho había avanzado muy bien en su grupo, pues le tocó jugar contra los Estados Unidos. Fue un partido histórico en el que, por ejemplo, Luis Arraez, que nunca había conectado 2 jonrones en un juego de las Grandes Ligas, pues pegó 2 jonrones en ese juego. Venezuela parecía que lo tenía todo encaminado para ganarle a los Estados Unidos en ese Clásico Mundial y seguir avanzando. Y sin embargo, un jonronazo de Trea Turner pues cortó la racha venezolana, sepultó las aspiraciones de Venezuela y los despidió del Clásico Mundial. Entre los jugadores históricos que ha tenido Venezuela a lo largo de su historia en los Clásicos Mundiales, por supuesto, Miguel Cabrera, el único con 5 Clásicos Mundiales a lo largo de la historia. Hay algunos otros jugadores que ahora mismo se van a estar sumando a ese club. Pues Miguel Cabrera, 5 Clásicos mundiales y, por ejemplo, 25 juegos promedio de 250 en Clásicos Mundiales para Miguel Cabrera, con al menos 6 jonrones. Grandes figuras de Venezuela que han estado en Clásicos Mundiales anteriores, pues los nombres sobran. Son muchísimas las grandes figuras venezolanas. Por ejemplo, el mismo Miguel Cabrera, ha estado Andrés Galarraga, ha estado Bobby Abreu, Félix Hernández, el Rey Félix, ha estado Carlos Zambrano, Omar Vizquel, Bobby Abreu, Carlos Zambrano, Johan Santana, que también estuvo lanzando en Clásicos Mundiales pasados. Han sido muchas las figuras de Venezuela, por supuesto, en los tiempos mucho más recientes. Ustedes conocen Salvador Pérez y otros jugadores grandes de Venezuela que han estado en el Clásico Mundial. Pero si seguimos entrando en materia, vamos a repasar primero el clásico o vamos a repasar el roster de Venezuela para este Clásico Mundial y después vamos a andar un poco cuáles serían las grandes deficiencias o las grandes ausencias también del equipo en estos momentos. Saludos para Tania, que se nos está sumando, saludos para Rodolfo, que se nos está sumando también, y hablando del equipo venezolano. Pues vamos a hablar, comenzar diciendo cuál es este line-up de Venezuela, o por lo menos el roster que está convocando Venezuela para este Clásico Mundial. El infield, yo diría que es lo más fuerte o lo más poblado que tiene el equipo venezolano junto con los jardines titulares. En el caso del infield hay muchísimas opciones y variantes, como usted puede ver en esta nómina. Luis Arraez, que es capaz de jugar primera y de jugar segunda base. De hecho, en esta temporada va a estar jugando la segunda base nuevamente, se está preparando para la segunda base. Wilson Contreras, Michael García, Andrés Jiménez, que puede jugar por lo mismo el shortstop que la segunda base. Michael García igualmente es muy versátil, puede jugar en varias posiciones. Eugenio Suárez, que puede jugar la tercera base, pero puede ser el bateador designado del equipo. Gleyber Torres,
Ezequiel Tovar, que puede jugar de la misma manera varias posiciones, por supuesto, en el shortstop como posición primaria. Los jardines, sobre todo los 3 jardineros titulares del equipo venezolano, son muy fuertes y yo diría que es uno de los mejores jardines de todo el Clásico Mundial que va a estar disponible en esta edición, que son Wheeler Abreu, el conocido 2 veces guante de oro de Boston, Jackson Chourio, que va a estar jugando en el centerfield, Ronald Acuña, que va a estar jugando en el right field, y Javier Zanoja. La receptoría igualmente hay muchísima calidad por ahí. William Contreras y Salvador Pérez. Aquí vamos a ver qué decisión toma el manager venezolano Omar López. En este caso yo diría que me parece que William Contreras va a ser el regular y entonces Sal Pérez debería ser quizás o la primera base o incluso el bateador designado. Les dije, hay muchísima profundidad. De eso vamos a hablar ahora cuando proyectemos el posible line-up de lo que será el equipo venezolano para estar afrontando sus partidos. La rotación. Hay varios nombres, como por ejemplo Ranger Suárez, aunque este es uno de los puntos débiles, de eso vamos a estar hablando. Ranger Suárez, Eduardo Rodríguez, Keider Montero y Antonio Senzatela. A simple vista, antes de entrar al análisis, la rotación parece quizás una de las cosas más débiles que tiene Venezuela, como en sentido general su picheo. Y el bullpen, Daniel Palencia, que va a ser el cerrador del equipo, Luinder Ávila, que entró recientemente de cambio en sustitución de jugadores, Eduardo Bazardo, José Butó, Emmanuel de Jesús, Jonathan Díaz, Carlos Guzmán, Joendry Gómez, Andrés Machado, Anthony Molina, Ricardo Sánchez, Cristian Suárez y Ángel Serpa. Ese es el line-up de Venezuela para este Clásico Mundial. Miren, Venezuela va a estar jugando, va a estar en un grupo, digamos, muy interesante en el que debería estar disputándose con República Dominicana lo que sería el pase a la siguiente ronda supuestamente. Y también, como no, contra Países Bajos. Venezuela va a estar debutando contra Países Bajos el día 6. Recuerda que Países Bajos es un equipo con tradición, un equipo con ciertas figuras y con experiencia en lo que es Clásico Mundial, así que va a ser un partido importante ganar ese primer partido para la selección venezolana. Países Bajos, Israel, que debería ser el equipo más débil del grupo, también Nicaragua, otro de los equipos más débiles del grupo, y va a cerrar contra República Dominicana. Si Venezuela hace las labores como debería hacerlo, se supone que cuando llegue ese último partido contra la República Dominicana, ya Venezuela debería estar clasificado a la siguiente ronda y se estaría jugando lo que sería quizás el primer lugar del grupo en ese partido contra la República Dominicana. Miren, ya vimos el roster, pero Venezuela tiene ausencias importantísimas que vale la pena mencionar. No tomarlas como justificación, no simplemente pensar que con esto debería justificarse un posible mal resultado de Venezuela, pero hay que mencionar los nombres que no están con el equipo, además de los que sí ya están. Venezuela tiene como algunas ausencias destacadas, sobre todo la rotación ha sido muy golpeada. Pablo López no va a estar. Aquí hay ausencias que tienen que ver tanto con el seguro como que tiene que ver tanto como con decisión personal como con lesión. En el caso de Pablo López, pues lesión, cirugía tomillón, va a estar fuera. Pablo López, José Alvarado, José Altuve, que no va a estar tampoco en el equipo, uno de los jugadores icónicos de la selección venezolana. Robert Suárez, otro de los jugadores importantes de este equipo que no va a estar, creo que es una ausencia que se va a sentir y mucho. Anthony Santander, por problemas físicos, problemas de lesión, se suponía que iba a ser uno de los grandes jugadores del equipo venezolano, no va a estar en este Clásico Mundial. Carlos Narváez, Miguel Rojas, el héroe del juego 7 de la Serie Mundial, o uno de los héroes del juego 7 de la Serie Mundial del equipo venezolano o de los Dodgers de Los Ángeles en este caso, no va a estar con este equipo en el Clásico Mundial porque el seguro no lo cubrió tampoco. Germán Márquez, una de las bajas importantes, lanzador que estaba llamado a ser pieza importante del equipo, y Odaner Mosqueda tampoco va a estar. Esas son las grandes ausencias que tiene Venezuela, pero hay que olvidarse de lo que no están y entrar entonces definitivamente en lo que sí ya está. Por eso yo le voy a dar el que creo que va a ser mi posible line-up de Venezuela para este Clásico Mundial. Atentos acá porque hay muchísimas variantes y hay nombres interesantes. Yo sé que va a haber muchísima polémica, de hecho lo voy a estar leyendo en los comentarios qué les parece, pero aquí hay muchísimo material. Venezuela tiene uno de los mejores line-ups, al menos de los titulares, de todo este Clásico Mundial. Evidentemente, siempre van a estar las comparativas con Dominicana, van a estar las comparativas con Japón, van a estar las comparativas con Puerto Rico, con Estados Unidos, pero este es para mí el posible line-up de Venezuela y les voy a decir, además de eso, todas las variantes que pudieran estarse dando como parte de este line-up.
Luis Arraez debería estar jugando la segunda base, el que ha sido 3 veces campeón de bateo de las grandes ligas, va a estar jugando segunda base esta temporada. Por lo tanto, me imagino que Luis Arraez debería estar jugando la segunda base con la selección de Venezuela y debería ser el primer bate, la regadera. Debería estar ahí como primer bate. Jackson Chourio debería ser el centerfield y segundo bate de este equipo. Ha jugado a lo largo de la temporada en varios puestos de la alineación en su equipo, pero debería ser Jackson Chourio entonces el centerfield y segundo bate de este equipo. Ronald Acuña, tercer bate del equipo y right field. Sé que muchos van a presentar la variante de Ronald Acuña, posiblemente, por ejemplo, como primer bate de este equipo, pudiera ser una variante también, o incluso hasta segundo, pero Ronald Acuña se ha ido moviendo a lo largo de las temporadas más recientes dentro del primero o el tercer turno, cualquiera de los dos, pero en este caso yo me inclino más por colocar a Arraez como ese primer bate que les estaba diciendo para comenzar, envasándose sobre todo a aprovechar a Arraez su capacidad de conectar hits. Evidentemente necesita también negociar boletos, pero esa capacidad de no poncharse y de poner la bola en juego lo hace ideal para el primer bate. Jackson Chourio segundo, Ronald Acuña tercero, y entonces a partir de aquí igualmente hay muchísimas variantes, porque yo estoy colocando a William Contreras, el receptor, como cuarto bate del equipo y receptor, como les estaba diciendo, y a Eugenio Suárez, que pudiera ser el bateador designado para tener buena defensa en la tercera base, con el caso de Michael García, entonces colocar a Eugenio Suárez como bateador designado del equipo. Eugenio Suárez, que tiene que jugar sí o sí, porque es el mayor jonronero que tiene este equipo, pese a la gran cantidad de ponches que suele tomarse, pero Eugenio pudiera ser entonces lo que sería mi quinto bate del equipo. Igualmente Eugenio puede ser cuarto bate del equipo, pero estuve viendo, entre otras situaciones, la posición en la que mejor rindió. Salvador Pérez, primera base de este equipo. Salvador Pérez, evidentemente, puede jugar de designado, puede ser receptor, puede ser primera base, pero en este caso yo me inclino por poner a William Contreras en lo que sería receptor del equipo. Entonces Salvador Pérez pudiera ser el sexto bate del equipo, pero atentos, porque usted puede, si quiere y si desea, invertir el orden. Los estoy leyendo, pero me imagino que haya muchas versiones y muchas variantes, como por ejemplo Eugenio cuarto o Salvador Pérez cuarto, y entonces mover a William quizás un poco más atrás, aunque William ha bateado la mayor parte de la temporada quinto, cuarto bate, en algunas ocasiones tercero, pero William igualmente pudiera ser movido al sexto turno y entonces colocar a Eugenio de cuarto o a Salvador de cuarto. Ahí están las variantes, pero me imagino que por ahí debe estar entre Ronald tercero, William cuarto, Eugenio quinto, sexto Salvador Pérez. Como quiera que sea, es una muy buena alineación, sobre todo cuando usted tiene delante a Jackson Chourio y a Luis Arraez. Séptimo, Wheeler Abreu debería ser el séptimo bate de este equipo, el jugador de Boston Red Sox, guante de oro, que debería tener ahora mismo otra gran temporada. En el caso de Wheeler, recuerden que estaban intentando negociar con él, extenderlo, y parece que va a preferir buscar otro contrato más adelante ahora, aunque va a estar cobrando el salario mínimo de las grandes ligas. Michael García en la tercera base, que viene de su gran temporada y debería estar jugando la tercera base por su mejor capacidad defensiva que Eugenio Suárez. Y Andrés Giménez en el shortstop. Recuerden que Andrés Giménez lo mismo puede jugar segunda base, es un extraordinario segunda base, pero la temporada anterior se probó en el shortstop con Toronto Blue Jays y rindió muy bien. Así que Eugenio, que va a estar jugando esta temporada shortstop, debería ser el shortstop de este equipo. Entonces volvemos: Luis Arraez, Jackson Chourio, Ronald Acuña, William Contreras, Eugenio Suárez, Salvador Pérez, Wheeler Abreu, Michael García y Andrés Giménez. Me dirán ustedes si esta es o no es una gran, formidable alineación la que tiene Venezuela. Igualmente, para que recuerden un poquito lo que va quedando en la banca, alternativas que tiene esta selección venezolana. Venezuela tiene ahora mismo, por ejemplo, en la banca como opciones a Wilson Contreras. Recuerden, primera base, contratado por Boston Red Sox, que llegó vía cambio. Wilson Contreras, que ha sido receptor, que puede actuar en la receptoría, pero que ahora mismo está como primera base y es un muy buen primera base. Es otra alternativa que tiene este equipo para la primera base, incluso para el puesto de bateador designado. Tienen a Gleyber Torres para cubrir la segunda base, e igualmente pueden tener a Ezequiel Tovar para el shortstop. Miren ustedes el abanico de posibilidades amplio que tiene el equipo venezolano para lo que sería su alineación. Es muy buena la alineación
yo diría que capaz de producir muchísimo, y sobre todo de esa alineación es que va a depender el equipo venezolano. Las aspiraciones del equipo venezolano, señores, dependen evidentemente de esta alineación que tienen, porque sabemos que el picheo, digamos que es uno de sus puntos más flojos y más flacos que van a tener para este Clásico Mundial. Pero si esa rotación es capaz, o esa alineación es capaz de producir lo suficiente para respaldar a sus lanzadores, recuerden que el Clásico Mundial primero no va a dependerse tanto de los abridores, va a dependerse más de lo que sería el bullpen, porque realmente los abridores lo que van a por la cantidad de lanzamientos va a ir aumentando, pero los abridores en primera ronda lo que pueden lanzar son apenas 55 lanzamientos, así que con eso tenga usted en cuenta que puede avanzar la fase de grupo y después, llegados los cruces, una buena actuación de cualquier lanzador en cuartos con un buen relevo y una producción ofensiva puede ayudar muchísimo. Si este equipo es capaz de producir 5, 6, 7 carreras, le va a dar un mayor respiro al bullpen. Y este equipo es capaz, como no, de producir muchísimas carreras. Ahora bien, la rotación de Venezuela, el punto débil del equipo. Ustedes me estarán diciendo, yo lo estoy leyendo, si tuviera que valorar esta rotación de Venezuela con todas las faltas, los problemas que ha tenido, pues realmente este es el punto débil del equipo. Y ahí tienen ustedes los nombres. Ranger Suárez va a ser el abridor del equipo, el primer lanzador del equipo contra Países Bajos va a ser Ranger Suárez, el zurdo contratado por Boston Red Sox, que recientemente llega a Boston Red Sox, va a ser el primer abridor del equipo confirmado. El segundo debería ser Eduardo Rodríguez, el otro lanzador que debería estar abriendo el segundo partido de Venezuela en este Clásico Mundial. Keider Montero, una gran responsabilidad para Keider Montero, que realmente tiene menos experiencia, debería ser el tercer abridor del equipo. Y entonces, cuarto abridor del equipo de Venezuela, Antonio Senzatela, más experimentado, pero que realmente quizás no está pasando por sus mejores momentos. Así que la rotación venezolana es la parte débil. Si logra, evidentemente, avanzar a la siguiente fase, como debería estar avanzando a la siguiente fase, Ranger Suárez, que es el mejor lanzador abridor de este equipo, puede complicarle la vida a cualquiera con una mayor cantidad de lanzamientos y después teniendo en cuenta un buen trabajo del bullpen. Pero necesita producir ese equipo venezolano para tener aspiraciones en este Clásico Mundial. Hice una recopilación de lo que serían todos los premios, toda la cantidad de reconocimientos de todos estos jugadores de Venezuela a lo largo de la historia en las grandes ligas para que usted entienda de alguna manera la magnitud del buen equipo y la buena nómina que tiene Venezuela pese a todas las ausencias que ahora mismo hay. Usted se pone a sumar todos los resultados posibles de esos jugadores que hay con Venezuela en este Clásico Mundial y usted tiene 31 selecciones al All-Star en sentido general para Venezuela a lo largo de lo que sería su pasado por Grandes Ligas de esta cantidad de jugadores. Tiene 4 campeones de Serie Mundial, jugadores con experiencia que saben lo que sabe ser campeones de Serie Mundial. Tiene 14 guantes de oro, sobre todo, por ejemplo, Andrés Jiménez, que es uno de los grandes defensores, tiene, además de eso, con guantes de oro al mismo Willer Abreu, otro jugador, o sea, tiene fortalezas de guante de oro en varias posiciones para esta selección venezolana. Tiene 12 bates de plata entre todos los jugadores de la selección de Venezuela. Tiene 3 títulos de bateo. Ahí está Luis Arraez como el gran exponente de los títulos de bateo. Vamos a ver si este año aspira nuevamente. Tiene un MVP, como es el caso de Ronald Acuña, que si vuelve, como parece que está volviendo, como se le ha visto en este entrenamiento de primavera, si Ronald Acuña vuelve a ese nivel MVP de robarse 60, 70 bases y de pegar 40 honrones en una temporada, pues atento con Ronald Acuña porque debe ser la bujía inspiradora de este equipo. Tiene un novato del año, que fue el mismo Ronald Acuña, tiene como lesión MVP de Serie Mundial y tiene premio Roberto Clemente. Todos esos son los premios que han reunido estos jugadores a lo largo de su pasado en las grandes ligas. Y por ejemplo, les traje igualmente, de acuerdo a este line-up potencial, el dinero en cash que va a estar cobrando cada uno. Los estuve leyendo, el tema del dinero siempre provoca polémica, no quiere decir que cobrar más o cobrar menos signifique que usted es mejor o no mejor pelotero, pero de alguna manera dice al menos sobre la valoración que a usted le dieron en un momento a lo largo de su carrera, trayectoria en las grandes ligas. Evidentemente hay otras condicionantes como lo que fue capaz de negociar y obtener en sus contratos, pero el line-up potencial de Venezuela este va a ser el salario cash. ¿Por qué digo salario cash? Porque no estoy hablando ya de incentivos y demás, sino el salario cash que va a estar cobrando efectivamente en el año estos peloteros
porque muchas veces los bonos ya se cobraron anteriormente y lo que hace es prorratearse. O sea, hay un impacto en lo que es la nómina del equipo a nivel de Grandes Ligas, un impacto sobre el impuesto de lujo y además de eso está lo que es el salario cash que va a estar cobrando el pelotero. Pues Luis Arraez, salario cash esta temporada de 12 millones de dólares. Recuerden todo lo que hablamos acá, hay un análisis del valor potencial de Luis Arraez. Pues Jackson Chourio, 7 millones en el center field, es el salario cash que va a estar cobrando Jackson Chourio. Ronald Acuña, 17 millones como salario cash que va a estar cobrando para esta temporada el fenomenal jugador venezolano. William Contreras, 9.400.000 dólares que va a estar cobrando. Eugenio Suárez, 15 millones. Recuerden que tanto Eugenio como Arraez deberían estar saliendo más adelante nuevamente a la agencia libre a buscarse otros contratos. Los contratos de hecho de ellos este año fueron objeto de polémica de alguna manera porque para muchos tenían más valor del que se le dio mediante contrato. Salvador Pérez, 6.500.000 para el experimentado, la leyenda venezolana. Willer Abreu, que está cobrando 820.000 dólares, que rechazó. De alguna manera no ha llegado a consenso con Boston Red Sox porque sabe que va a intentar probar agencia libre y va a intentar buscar un contrato más grande para él o al menos negociar un contrato más grande acorde al valor que se le está anticipando a este fenomenal jardinero, 2 veces guantes de oro. Michael García, 5.300.000 dólares para esta temporada y Andrés Jiménez, 15 millones. Andrés Jiménez que tiene un contrato más largo y que ahora está con Toronto Blue Jays, 15 millones. Esa es la nómina, lo que sería el salario cash de los jugadores venezolanos para la temporada que viene. También de parte de la rotación para el 2026, lo que sería el dinero cash o el salario cash de la rotación para la temporada que viene. Ranger Suárez, 10 millones. ¿Por qué? Ranger Suárez firmó un contrato de 130 millones, pero en realidad el dinero de Ranger Suárez va a ir creciendo con el paso del tiempo. Conforme esté en Boston Red Sox, va a ir cobrando muchísimo más. Esta temporada lo que va a cobrar serían unos 7 millones más unos 3 millones de bonos, si no me falla la memoria. Estamos hablando de unos 10 millones para Ranger Suárez y, por ejemplo, en el caso de Eduardo Rodríguez, 21 millones. Gracias por acá los que se están sumando y están dejando comentarios y están ahora mismo en el live. Pero seguimos. En el caso de Eduardo Rodríguez, 21 millones. Keider Montero, 820.000 dólares. Igualmente va a estar cobrando al estilo de Willer Abreu, pues el salario mínimo de la liga. Menor cantidad de dinero. Y Antonio Sensatela, 12 millones. Esa es la rotación, el salario cash estimado de la rotación que va a estar cobrando o esta rotación venezolana. Recopilación de todas las estadísticas del rendimiento de los bateadores venezolanos proyectados de line-up que tuvieron en la temporada 2025. Por supuesto, acá tenga en cuenta que algunos de ellos no pudieron jugar la temporada entera, no jugaron toda la cantidad de juegos que pudieron jugar otros peloteros, pero este es el rendimiento de los posibles titulares de lo que sería Venezuela para el próximo Clásico Mundial o para este Clásico Mundial. Luis Arraez, 8 honrones, 61 carreras remolcadas. Evidentemente, Luis Arraez, sé lo que me van a decir, no es honronero y no es tampoco un gran empujador de carreras. Las virtudes de Arraez son otras, como liderar la liga en hits, pegar 170, 180 hits por temporada y poncharse muy poco. De hecho, Arraez se ponchó alrededor de 15 a 16 veces, una de las menores cantidades de ponches para jugadores con 500 veces al bate en muchísimos años. Ese es Luis Arraez. Veremos con qué viene esta temporada. Estaba trabajando supuestamente en una versión para aumentar el poder, aumentar el contacto, porque sabemos que Arraez mayormente se dedica a chocar la pelota. Jackson Chourio, 21 jonrones en la temporada 2025 y 78 carreras empujadas. Tuvo la temporada pasada, buena temporada para Jackson Chourio, que puede ser un buen segundo bate para este equipo, sobre todo en el caso de que Arraez logre sumarse y logre estar produciendo. Tercer bate, Ronald Acuña. Atentos, Ronald Acuña no pudo jugar toda la temporada, de hecho jugó al menos 95 juegos. No pudo jugar. Si Ronald Acuña hubiera podido jugar toda la temporada entera, estuviéramos hablando de otros números. El caso de Ronald Acuña, 21 jonrones y 42 carreras remolcadas, pero ya sabemos de lo que es capaz el MVP, que fue ya MVP en tiempo pasado y uno de los mejores jugadores de todas las grandes ligas. Ronald Acuña, 21 jonrones, 42 carreras remolcadas. William Contreras, cuarto bate proyectado para mí de este equipo, dio 17 jonrones, empujó 76 carreras la temporada anterior. Y la parte más dura de la alineación en cuanto a jonrones la tenemos en Eugenio Suárez, el capitán piloto, 49 jonrones, 118 carreras remolcadas, aunque Eugenio
Paréntesis, tuvo números dispares a lo largo de la temporada. Después que fue cambiado no rindió de la misma manera, pero viene de una temporada de 49 jonrones y 118 carreras remolcadas. Si Eugenio es capaz de transportar eso, llevarlo hacia la selección venezolana, vamos a ver un gran rendimiento. También, por supuesto, recuerden una cosa, Eugenio Suárez se poncha muchísimo, quizás por eso no colocarlo de cuarto, sino retrasarlo un tanto y llevarlo al sexto, quinto turno en este caso, porque Eugenio realmente o se poncha o conecta la bola de jonrón, pero si entra en racha, entra en una buena racha, un gran jugador, por supuesto, producción de jonrones garantizada. Tenemos a Salvador Pérez, Sal Pérez, 30 jonrones y 100 carreras remolcadas para el veterano, legendario beisbolista venezolano, 30 jonrones y 100 carreras remolcadas. Willer Abreu, que viene de su mejor temporada ofensiva y que tuvo un buen comienzo con Boston Red Sox, 22 jonrones y 69 carreras remolcadas, mientras que Michael García, 16 jonrones y 74 carreras, una buena temporada también para Michael García, que demostró que primero puede ser buen defensor de la tercera base, puede producir jonrones y además de eso igualmente puede empujar muchas carreras. Y lo que sería el noveno bate, Andrés Jiménez, 7 jonrones, 35 carreras remolcadas. Por supuesto, lo de Andrés no es conectar jonrones, pero ahí lo tienen. Y si recuerdan, todavía quedaban en la banca Gleyber, capaz de conectar 15, 16, 17 jonrones, y quedaría también el mismo Contreras, capaz de conectar 20, quizás 21, 22, hasta 24, 25 jonrones, en este caso ahora con Boston Red Sox. O sea, estamos hablando de una alineación muy buena y, por ejemplo, Arraez, como les estaba diciendo en el clásico pasado contra los Estados Unidos, conectó 2 jonrones en el mismo juego y nunca había conectado 2 jonrones en un mismo juego a nivel de las grandes ligas. Estamos hablando de una producción ofensiva de 191 jonrones, lo cual colocaría a este equipo venezolano, si fuera un hipotético equipo del nivel de las grandes ligas, o sea, si hubiera jugado la temporada pasada a nivel de grandes ligas, hubiera sido el 11º equipo en jonrones a nivel de todas las grandes ligas con 191 jonrones, una buena producción de jonrones la de este equipo, sobre todo concentrada en ese quinto, sexto bate, séptimo, pero recordemos, como les estaba diciendo, que Ronald Acuña debería estar este año conectando mucho más jonrones que los que conectó la temporada pasada, cuando realmente no pudo jugar la temporada completa, porque Ronald es otro tipo de jugador que pueden conectar 40 jonrones fácilmente y robarse muchísimas bases. Y además de eso, como le dije, en la banca, Gleyber, en la banca está Contreras, así que hay producción ahí. Este equipo empujó 653 carreras, o suma total de carreras empujadas, 653. Estamos hablando que hubiera sido lugar 22 en MLB en cuanto a producciones totales de carreras, este equipo venezolano. Y la rotación, que es lo que yo sí considero que es más débil del equipo venezolano, estos son los números de la rotación de Venezuela para este clásico mundial. Lo que lograron la temporada pasada, para que vean que aquí sí se van a estar sintiendo, señores, la falta de Pablo López, por ejemplo, entre los grandes nombres que le falta a este equipo. Igualmente, el bullpen se va a sentir muchísimo los grandes nombres que no van. Faltan jugadores, pero bueno, esto es lo que hay. Esto es lo que tiene ahora mismo Venezuela. Quizás un Pablo López en esta rotación, quizás un Germán Márquez dentro de esta rotación. Evidentemente, pudiéramos estar quitando otros nombres, Sensatela, Keider Montero, y sumando entonces a Germán y sumando entonces a Pablo López, que hubiera sido quizás el primer lanzador de este equipo, y estaríamos hablando de una rotación superior. Pero lo que hay es esto, y estos son los números de estos jugadores. Ranger Suárez, evidentemente el mejor lanzador de este equipo, en 2025 tuvo 26 salidas a nivel de las grandes ligas, 12 victorias, 8 derrotas, 3.20. Recuerden que Ranger basa su dominio mayormente en cómo coloca los lanzamientos y los mueve, porque no tiene esa gran velocidad al nivel de las grandes ligas. Pero Ranger Suárez es el cabeza de la rotación y creo que le puede ganar un partido a cualquiera, sobre todo cuando vienen sus buenos días, porque estamos hablando de 3.20 como promedio de carreras limpias. Si Ranger Suárez logra lanzar bien, al menos en lo que sería la segunda ronda, como le estaba diciendo, porque la primera ronda realmente el picheo no va a tener tanto impacto, el picheo abridor. 55 lanzamientos que son 3 innings al menos. Bueno, la segunda ronda es cuando se aumenta la cantidad de lanzamientos. Entonces, Ranger Suárez va a ser un ideal lanzador para esos cuartos de final contra el equipo que le toque. Ya así la rotación va disminuyendo conforme pasan los siguientes jugadores, porque Eduardo Rodríguez viene de una temporada de 29 salidas, salió bastante, tuvo bastantes actuaciones, pero lanzó para 5.02 como promedio de carreras limpias Eduardo Rodríguez. 9 victorias, 9 derrotas.
ahí hay problemas con ese segundo abridor del equipo, pero igualmente si logra caminar al menos 2, 3 entradas y, por ejemplo, que el bullpen pueda venir y hacerle llegar a la pelota a Plasencia al cerrador, pues si se logra manejar bien el bullpen, lo que se necesita de él serán unos 3, 4 innings en un hipotético cruce. Tenemos Keider Montero, una gran responsabilidad para este jugador, que puede ser lo mismo, relevista, que puede ser además abridor, puede tener esa dualidad, que en un juego, por ejemplo, apretado, usted puede intentar traerlo para hacer la dualidad en caso de que necesite cerrar de alguna manera el juego y usarlo, que camine bastante sin. Tuvo 12 aperturas de 20 posibles para Keider Montero. La temporada pasada fueron 5 victorias, 3 derrotas, 4.37 como promedio de carreras limpias. Y lo que sería el quinto o el cuarto abridor de este equipo, Senzatela. 23 aperturas de 30 posibles. Igualmente, fue en algún momento relevista del equipo, pudo lanzar como relevista a nivel de las Grandes Ligas. 4 victorias, 15 derrotas, 6.65. Ya aquí sí, con Senzatela, pues se pierde muchísimo lo que sería el equipo venezolano. Esta es la rotación, el line-up de Venezuela. Les dije, la gran virtud que tiene este equipo, pues ese posible line-up titular que tiene, capaz de producir bastantes honrones e igualmente capaz de poner mucho la bola en juego, igualmente un line-up con velocidad, sobre todo, por ejemplo, el caso de Ronald Acuña, capaz de robarse 70 bases, y además eso tiene mucho contacto con Luis Arraez, tiene poder hacia el medio de esa alineación con el mismo William Contreras, Acuña, Eugenio Suárez, Salvador Pérez, o sea, hay muchísimo ahí y contacto tiene con ese noveno bate de Andrés Jiménez y con Luis Arraez de primer bate, hay bastante contacto por ahí entre esos jugadores. O sea, es una mezcla, un line-up, una mezcla de contacto, una mezcla de velocidad y una mezcla de mucho poder igualmente. Con ellos es que va a estar la gran responsabilidad del equipo venezolano porque la rotación decae y decae bastante. Ahora mismo todo el mundo sabe que los grandes favoritos de este clásico mundial, pues Estados Unidos, Dominicana y Japón. Quizás ahí usted puede poner el orden que usted guste, el orden que usted quiera. MLB ordenó unos rankings y puso como power ranking primero a Japón, especialmente no coincido con eso. Creo que para este clásico mundial, Dominicana y Estados Unidos están más fuertes incluso que Japón. Después de esos 3 grandes equipos, pues las casas apuestas están poniendo Venezuela, están poniendo Puerto Rico, están poniendo México, que serían los otros 3 grandes equipos después de estos 3 grandes equipos. Personalmente, creo que sí, está Japón, está Estados Unidos, está Dominicana, pero Venezuela, que aparentemente está como cuarto de este clásico mundial, que todo el mundo lo da como cuarto del clásico mundial, pues yo creo que Venezuela puede pelear muy bien. Si la rotación es capaz de caminar un poco, el bullpen asegurar y sobre todo esta alineación producir, el equipo venezolano, señores, puede llegar muy lejos. Recuerden que Venezuela tiene una deuda con el clásico mundial. Un equipo tan grande, un equipo tan grande con tanta historia en lo que es el béisbol de las Grandes Ligas y con tanta historia como tiene el béisbol venezolano, se merece al menos llegar a una final. Se merece al menos superar esa barrera, digamos, fatídica o maldita de las semifinales. Se merece borrar de alguna manera lo que sucedió la temporada pasada o el clásico pasado con los Estados Unidos. Este es mi análisis completo de Venezuela, su rotación, su line-up, las fortalezas, las debilidades, los jugadores posibles, los posibles cambios, lo que pudiera traerse desde el bullpen o no, lo que está en la banca para competir en el Clásico Mundial. Venezuela creo que va por todo, tiene como no un equipazo en el Clásico Mundial, con su deficiencia, con sus dificultades, pero señores, esto es béisbol y al final todo se decide en el terreno. Veremos cómo le va, vamos a estar reportando por acá todos los grandes juegos del Clásico Mundial y con muchas ansias de ver cómo le va a Venezuela en este Clásico Mundial de 2026. Nos vemos, los estoy leyendo en los comentarios, me dejan sus palabras por ahí. ¿Qué les parece? ¿Qué alineación colocarían ustedes para este Clásico Mundial? Si esa es la rotación y evidentemente si cambiarían algunos de los jugadores, si sentarían a Raez, si lo pondrían en segunda en vez de tenerlo, o en primera en vez de tenerlo en segunda, si colocarían en tercera a Eugenio Suárez y quitarían a Michael García, si debería ser Contreras quien juegue la primera o debería ser Salvador, pero hay muchísimo para estar armando por ahí. Omar López debe estar rompiéndose la cabeza, sobre todo con esa alineación del equipo venezolano. Así que los estoy leyendo en los comentarios y nos vemos en próximo análisis. Anótelo, vamos a estar analizando también a los equipos más importantes, al menos que quedan. Vamos a estar analizando igualmente al equipo de Puerto Rico, vamos a estar analizando a Japón, vamos a estar analizando a los Estados Unidos, vamos a estar analizando a México, Panamá, Cuba.
todos esos análisis los vamos a tener por aquí. Nos vemos.